Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Reitero las felicitaciones porque el viernes pasado fue el Día de la y los periodistas, así que aprovecho de saludarlos directamente y saludarlas. Bueno, esta vocería, la verdad, quiero aprovecharla para destacar algunos avances de la semana pasada y también contarles de la agenda que tenemos para esta semana de avances de gobierno. En primer lugar, quisiera destacar dos promulgaciones de proyectos que han sido sumamente clave en su debate legislativo y que han tenido alto impacto en la ciudadanía. El primero, la promulgación de la nueva ley de fraccionamiento pesquero o nueva ley de pesca. ¿Por qué quiero destacar este proyecto de ley? Porque es un proyecto que fue difícil de sacar, pero además porque logra redistribuir la riqueza del recurso pesquero de una manera bien justa y equitativa, y esto ha hecho historia. Nuestro gobierno no solamente busca avanzar en derechos sociales, en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, sino que también ver maneras justas de redistribuir la riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, hablamos también de nuestro mar. Estamos hablando que con esta ley de fraccionamiento pesquero se logran distribuir de la industria, de la pesca industrial a la pesca artesanal 160 millones de dólares. Estos son muchos recursos que van en beneficio no solamente de la pesca artesanal, sino que también de las familias chilenas para poder acceder a los productos del mar. También la aprobación de y la promulgación, de la Ley de Modernización de Educación Parvularia, que es un avance en lo que son nuestros jardines infantiles, toda la educación parvularia que requiere mejores estándares, ¿cierto? Modernización y calidad para nuestros niños y niñas. Pero también tuvimos avances en materia de vivienda. Nuestro compromiso ha sido, y así lo ha señalado el propio presidente de la República en su última cuenta pública, cumplir con el pueblo de Chile, cumplir con nuestros compromisos. Y uno de esos es terminar, o no terminar, sino que más bien avanzar en disminuir el déficit habitacional. Y la semana pasada, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó 153 viviendas en Antofagasta, que pudieron acceder las familias de Antofagasta a viviendas dignas, y también 280 en Quinta Normal. Con esto queremos señalar que el trabajo del gobierno es seguir cumpliendo con nuestros compromisos. Y esta semana, además, vamos a tener también avances significativos en el área de salud, en el área de reactivación económica y en el área de conectividad. En pocos minutos más, de hecho, el presidente de la República va a tener una pauta porque va a entregar 7 clínicas móviles para reforzar la salud primaria, la atención primaria de nuestro país. Estamos hablando de acercar de manera equitativa la salud a nuestros territorios, ¿no? Y van a poder conocer mayores detalles en minutos más. Pero también el presidente durante esta semana va a tener una pauta para la entrega de nuevos buses eléctricos. Estamos hablando de que cerraríamos el mandato de nuestro gobierno con 4.000 buses eléctricos en circulación. Y en esta semana vamos a avanzar en la incorporación de nuevos vehículos para el sistema. Estamos hablando de que Chile se está posicionando como uno de los países con mayor cantidad de buses eléctricos, que tiene las ciudades con mayor cantidad de buses eléctricos después de las ciudades de China. También esta semana vamos a inaugurar nuevos CEFAM, estamos hablando de 2 CEFAM en la región de Valparaíso, San Esteban y Rinconada, y además vamos a continuar con un compromiso que le hicimos al país respecto al alza de las tarifas eléctricas. Hemos promulgado leyes para subsidiar el alza de tarifas eléctricas y mañana ya se cierra el último plazo para la postulación, mañana 15 de julio. Así que queremos reiterar lo que ha dicho el ministro de Energía a través de los medios de comunicación, el llamado a la postulación al subsidio eléctrico, ingresando al subsidioeléctrico.cl. Vamos a tener obviamente una intensa agenda legislativa también esta semana, pero queríamos destacar avances concretos que van a encabezar el presidente de la República en el área de salud, en el área de conectividad y además en el área de cuidados, porque en Rancagua estaremos inaugurando un nuevo centro comunitario de cuidados bajo el compromiso también de avanzar en 100 centros de cuidados en todo el país. Preguntas. Ministra, buenos días. Quería preguntarle a partir de las críticas que diputados de la oposición han hecho sobre la cumbre progresista que el presidente va a encabezar el próximo lunes. Dicen que es un gustito ideológico y además reprochan que vengan los presidentes de Colombia y Brasil, en tanto no han declarado como un fraude electoral las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Quería preguntarle por eso y también si es que el gobierno considera adecuado este último pronunciamiento del presidente Petro en X, en Twitter, donde se manifiesta en favor de la candidata Yaret Jara y también contra el fascismo, según él mismo escribe.
El primero, nosotros somos un país serio y un gobierno serio que viene trabajando hace meses en este encuentro con líderes e intelectuales y organizaciones civiles progresistas para conversar y dialogar sobre los desafíos de nuestras democracias, ¿no? Cómo seguir profundizando y fortaleciendo nuestras democracias, el respeto y resguardo de los derechos humanos. Y en ese sentido, este encuentro se ha organizado con una alta responsabilidad. Por lo tanto, no es un encuentro que vaya a depender de si a la oposición le parece adecuado o no le parece adecuado, ¿no? Es parte de una agenda que ha llevado el presidente de la República con mucho compromiso, mucha convicción en otros países del mundo, en sus encuentros multilaterales, en sus encuentros con otros mandatarios, tanto bilaterales como multilaterales, y por cierto que lo refuerza aquí en Chile organizando esta instancia. Siempre el diálogo para hablar sobre democracia, derechos humanos, es un diálogo bienvenido, ¿no? Y esta no va a ser la excepción. Por lo tanto, se va a realizar, es pertinente por el escenario nacional, pero también internacional, cómo profundizamos, insisto, nuestra agenda de compromiso democrático. Y respecto a los pronunciamientos de los presidentes en distintas circunstancias, la verdad es que hemos tenido en muchas oportunidades encuentros donde participan presidentes o mandatarios o líderes del mundo que tienen pronunciamientos sobre redes sociales y que no siempre tenemos que compartir. Y eso no obstaculiza y no va a obstaculizar nunca la presencia de nuestro gobierno en estas instancias de diálogo. ¿No interviene el presidente Petro en política interna con esta declaración? Él menciona, destaca el crecimiento de Jara en las encuestas y dice que pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad. ¿No hay un cuidado que el gobierno quisiera tener en que el presidente Petro no intervenga en política interna? Mire, que las decisiones sobre el destino de nuestra patria la toman los chilenos y chilenas. Y eso lo sabemos, no tenemos para qué reiterarlo, sabemos que tenemos procesos electorales nosotros en nuestro país que son impecables, donde se ponen a disposición de la ciudadanía alternativas, ¿cierto? Que en un caso para el mundo progresista se han definido a través de primarias, pero en el caso de la oposición todavía, obviamente, con distintos liderazgos y candidaturas que van a disputar la presidencial. La ciudadanía va a tener que dirimir, obviamente, entre esas opciones y insisto, los destinos de nuestra patria, como corresponde, lo definen los chilenos y las chilenas y siempre ha sido así. Ministra, muy buenos días. Yo le quería preguntar por el caso del embajador Pedro Hernández, quien volvió a su cargo después de haber sido suspendido por acoso laboral. Él estuvo suspendido con 70% de su sueldo. Más allá de que este caso esté radicado en la Cancillería, ¿cuál es el criterio que maneja el Ejecutivo cuando un funcionario acusa acoso laboral? Mire, el criterio ha sido el mismo siempre. Respetar los procedimientos, los sumarios. Hay investigaciones que se llevan cuando son de carácter administrativo, que son además secretas, sobre los cuales nosotros no nos podemos pronunciar en detalle, y lo importante es que había una investigación sumaria que tiene resultados, que tiene sanciones, y eso es el parte de nuestra institucionalidad. Cualquier detalle en el marco de la ley le correspondería a la Cancillería pronunciarse. Ministra, buenos días. Buenos días. Ministra, ¿se están perdiendo las buenas formas en la campaña electoral? Se lo pregunto porque hoy el candidato Kaiser reafirmó sus dichos sobre la candidata Jara al tratarla de Bachelet con esteroides y dijo que la ministra Orellana debería preocuparse más de que no violen mujeres debajo de sus narices, que es una persona acusada de haber encubierto abusos sexuales al presidente y que hizo un triste papel en el caso Monsalve. ¿Cree que se están perdiendo las formas en la forma de hacer política? Mire, en política no todo vale, lo hemos dicho en varias ocasiones, la ciudadanía espera que el debate sea con mayor altura, ¿no? Que sea un debate de ideas, no de ataques, no con odio, no con caricaturas, no con violencia. Y lo vimos en la elección pasada, ¿no? El año pasado, las elecciones municipales, uno de los grandes aprendizajes que nos dejaron nuestros compatriotas con el resultado electoral es que se espera mucho más, no solo de los candidatos y candidatas, sino que de las distintas opciones de los partidos, ¿no? Que promuevan, que den el ejemplo de un debate con alturas, con respeto. Las posiciones políticas pueden ser muchas, pueden ser muy distintas, pueden ser muy contrapuestas incluso, pero siempre se tienen que dar en un debate que sea en torno a las ideas y no a las descalificaciones o los ataques de distintas características, ¿ah? O misógino, o xenófobo, en fin, ¿ah? Esperamos entonces de todos los candidatos y candidatas que contribuyan a dar el ejemplo en torno a un debate con altura de miras. Comparte también con la ministra Orellana que lo que hace Kaiser es para hacer ver más moderado al candidato Kast.
Puede ser, pero lo importante, insisto, es que los chilenos y chilenas esperan más de los candidatos y candidatas, ¿no? Insisto, que pongan sobre la mesa sus propuestas, sus ideas y no ataques, descalificaciones o discursos de odio. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día. Ministra, sobre los casos que hemos conocido de narcotráfico en las Fuerzas Armadas, mañana serán formalizados los 5 exfuncionarios de la FACH involucrados en el tráfico de ketamina. ¿Le preocupa al gobierno que se haya perdido tiempo valioso resolviendo la contienda de competencias, considerando que para ustedes también era una preocupación ese tema? Y que a futuro ustedes esperarían que en casos de narcotráficos donde estén involucrados funcionarios de las Fuerzas Armadas prime el criterio de que estos casos sean analizados por la justicia ordinaria? Mire, primero, sobre el caso de la Fuerza Aérea, como gobierno queremos destacar que este caso es de suma gravedad. En primer lugar, es de suma gravedad. En segundo lugar, es que esperamos que aquí no haya impunidad, porque está en juego la credibilidad y la fortaleza de instituciones que son sumamente importantes para nuestro país, como son una rama de las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea. Y por lo tanto, esperamos que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y que se esclarezcan todos los hechos, que se conozca la verdad y que se establezcan las máximas sanciones conforme a la gravedad de los delitos que pudieran haberse cometido en este caso, que sería de tráfico de drogas. Dicho esto, nuestro país tiene un ordenamiento jurídico y la contienda de competencia no es primera vez que se desarrolla cuando hay un caso que involucra a las Fuerzas Armadas o al Ejército. De todas maneras, nosotros tenemos que destacar que las Fuerzas Armadas son fuerzas subordinadas al poder civil. No son independientes o autónomas, no son otro poder del Estado. Son subordinadas al poder civil y, por lo tanto, independientemente de la contienda de competencias, tienen obligaciones para con la sociedad civil. Y por eso es dable que ahora que ya se ha resuelto la contienda de competencias, los chilenos y las chilenas reciban, cuanto antes esperamos, ¿no? La claridad total de lo que aquí ha sucedido y esperamos, obviamente, que si se ha introducido realmente el narcotráfico en nuestras instituciones, este sea extirpado al más breve plazo. Hola, ministra, de nuevo. Yo le quería preguntar por los funcionarios del gobierno que quieren tomar otros rumbos y postularse al Parlamento. Hay un instructivo, entendemos, que emitió la Subsecretaría del Interior y que da plazo hasta el día de mañana para que estos funcionarios que tienen esas aspiraciones puedan entregar su cargo. ¿Nos puede detallar de qué se trata ese instructivo y finalmente este lineamiento del Ejecutivo? Mire, es un instructivo que se hace para avanzar más allá incluso de lo que establece la ley. Nosotros cumplimos con lo que ya la ley establecía en su momento. De hecho, todas las altas autoridades que deseaban poder postular a cargos de elección popular, particularmente presidenciales, elecciones presidenciales o parlamentarias, tenían que haber renunciado el año pasado. Así sucedió. Y ahora lo que se está aplicando es para funcionarios de otro rango, de otro nivel, que no tienen obligaciones legales, pero ante lo cual igual hemos considerado importante emanar un instructivo que establece como fecha tope el día de mañana. Es decir, que cualquier funcionario o funcionaria de confianza, de primera, segunda, incluso entiendo tercera línea, debería presentar su renuncia con plazo perentorio el día de mañana. ¿Y está contemplado que eso sea informado oportunamente para también tener la trazabilidad de cuántos son los funcionarios que van a dejar la moneda para asumir esos desafíos? O sea, quienes tengan esas pretensiones de ser candidato o candidata, usted existe esa posibilidad, tienen que presentar su renuncia a los distintos servicios en los cuales trabajen con sus distintas jefaturas y, por lo tanto, la información respecto a quienes finalmente presentan la renuncia la tendríamos que conocer ya mañana. Ministra, buenos días. Hoy se votan en el Congreso, en la Cámara, las multas para el voto obligatorio y desde la oposición han acusado una inacción por parte del Ejecutivo en esta agenda. ¿Cómo se responde a eso? Y en particular, si el Gobierno se ha resistido a empujar esta iniciativa por una cuestión de cálculo electoral, como han dicho algunos, según sondeo, los extranjeros podrían inclinarse por candidatos de derecha, es al menos lo que se ha planteado en el debate. ¿Hay algo de cálculo electoral detrás de la postura del Gobierno? Yo lo plantearía al revés, que muchos de los que se oponen a normalizar la situación de
el derecho a voto de los extranjeros respecto a la realidad de otros países, son porque tienen a la vista que probablemente tiendan a favorecerlo. Entonces, nuestro llamado es que no hayan cálculos políticos desde esa perspectiva, ¿no?, del mundo opositor. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando es algo totalmente racional, ¿no? Lo que estamos diciendo como gobierno es que así como un chileno no puede elegir presidente o presidenta en Perú, un chileno no puede elegir presidente o presidenta en Venezuela o en Colombia o en otro país de América Latina, ¿ah?, tampoco suceda con los extranjeros en nuestro país. Esto no quiere decir que no participen en elecciones, por ejemplo, a nivel local. De hecho, tienen el derecho a participar en elecciones municipales y en elecciones de gobierno regional. Pero respecto a las elecciones de los primeros mandatarios, Chile es una anomalía, ¿no? Es una anomalía. Tanto así que pasa que extranjeros que están con residencia temporal y ya se fueron, podrían tener derecho a votar por el presidente o presidenta. Entonces, nosotros estamos planteando algo racional, estamos planteando normalizar la situación de nuestro país respecto a lo que pasa en el mundo y que a nuestro presidente o presidenta lo elijan los chilenos chilenos y chilenas, ¿no? Entonces, si hay oposición a esto, a esta propuesta que es del todo racional, es porque quizá el cálculo está en otro lado, no aquí. Esto es una posición que hemos fijado hace bastante tiempo, es conocida por nuestros compatriotas, es conocida por el Parlamento, y si hemos estado actuando, encabezados obviamente por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobo, los diálogos correspondientes para poder llegar a un entendimiento, un acuerdo en el Parlamento sin tantas resistencias para que avancemos en esta dirección. ¿Y el gobierno se va a sumar a este debate respecto a las multas por el voto obligatorio? ¿Si le va a poner urgencia a alguna de las iniciativas que está dando vuelta en el Parlamento? Yo no voy a entrar en detalle porque le corresponde obviamente a la ministra de la cartera. Esas son conversaciones que están en curso, pero lo que puedo sostener y defender es lo que hemos establecido como gobierno hace bastante tiempo. Y lo ha dicho el presidente. Que el presidente de Chile o presidenta de Chile lo elijan los chilenos y chilenas y que normalicemos la situación de los derechos políticos respecto a lo que pasa en otros países del mundo para que no exista esta situación tan anómala y distinta respecto a nuestros derechos fuera, como chilenos, a lo que respecta a los extranjeros en nuestro país. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.